Muy bien. Espero que también haya logrado conseguir un poco de café o té de nuevo, porque estamos a punto de comenzar con nuestro siguiente segmento. Deep Takes, Not Fakes, una inmersión profunda en RWA. Nuestro moderador es Michael Casey, presidente de DICE Global. A continuación, en el panel tenemos a Luc Phelan-Pin, CEO de Tokeny. Luc, hola. Subí. También tenemos Dr. Eric Folk, CEO de FileLedger. Y luego Stefan Rast, CEO de Trueflation. Bienvenido de vuelta. Y por último, pero no menos importante, Wai Dai, líder de estrategia del grupo de activos tokenizados en Chainlink. Les voy a dejar ambos micrófonos. Compartimos este. Muy bien. Hola a todos, gracias por estar aquí. Soy Michael Casey, soy el presidente de la nueva sociedad de IA descentralizada que lanzamos hoy. Es una alianza de compañías grandes y pequeñas, protocolos, proyectos involucrados en el importante mundo de la IA descentralizada. Pero estamos aquí para hablar sobre la tokenización RWA, a menudo considerado un tema de moda. Vamos a desglosarlo. ¿Cuál es la diferencia entre exageración y realidad? ¿Qué es real? ¿Qué es significativo y qué no lo es? Y creo que tenemos un gran panel para poder hacer eso. No hemos tenido mucha preparación, así que voy a necesitar que todos ustedes den su discurso al público y nos expliquen exactamente qué hace su organización, y eso ayudará a orientar la conversación. Así que, Luc. Hola a todos, gracias por tenerme aquí. Represento a dos entidades diferentes. La primera es una asociación sin fines de lucro, la asociación RC3643. Así que justo antes, si estaban por aquí, presentamos este protocolo de token para tokenizar activos de manera que esté en cumplimiento. Soy director de la junta en esa asociación y también soy el CEO en Tokeny, que es una plataforma de finanzas en cadena donde ayudamos a las instituciones financieras a tokenizar activos. Llevamos haciéndolo unos años ya. Hemos tokenizado un poco más de 28 mil millones de dólares en activos, diferentes tipos de activos, fondos, acciones, materias primas, derechos de propiedad intelectual, un poco de todo. Hemos visto muchos casos de uso diferentes y finalmente vemos mucha atracción, especialmente con jugadores grandes. Así que feliz de compartir todo eso hoy. Gracias, mi nombre es Eric, soy el CEO de la compañía FileLedger. Creamos una red descentralizada para gemelos digitales. ¿Cómo encaja esto en RWA? Piensen en el estado en el que se encuentra el activo que estoy copropietando, o cuál es el ciclo de vida de este activo y en qué estado se encuentra actualmente. En los últimos 2 meses cerramos cerca de 20 asociaciones en diferentes industrias, entre fábricas, legales, derecho, y acabamos de completar la configuración de nuestro fondo en Luxemburgo. Estoy realmente ansioso por este panel. Hola, soy Stefan Rast, fundador y CEO de Trueflation. Lo que hacemos es capturar información de productos del mundo real y ponerla en una red descentralizada, luego calcular índices. Así que simplemente hacemos índices usando datos del mundo real, y eso es lo que hacemos. Hola a todos, mi nombre es Wai, lidero la estrategia del grupo de activos tokenizados en Chainlink. Somos un proveedor de infraestructura, así que trabajamos con todos los jugadores del ecosistema para ayudarles a desarrollar sus capacidades, para asegurarnos de que cualquier caso de uso que estén diseñando pueda ser implementado tan pronto como sea posible, a la mayor escala posible y con la mayor seguridad posible. Un honor estar aquí. Gracias. Genial. Tenemos una idea de que podemos mirar la perspectiva de casos de uso y algunos componentes de infraestructura en esto. Y con suerte obtendremos una imagen de cómo funciona todo el ecosistema. Creo que lo más accesible son los casos de uso, ¿verdad? Así que parece que ustedes han estado trabajando en una variedad de cosas. Luc, ¿qué está funcionando y qué no? ¿Qué áreas de aplicación para activos del mundo real sienten que no solo tienen tracción, sino que también están resolviendo un problema legítimo?
Muchas cosas diferentes, ya que hay muchos casos de uso. Por ejemplo, cada vez hacemos más sistemas de pago. Tokenizando el pago y teniendo más tipos de efectivo en cadena sigue siendo clave. Por supuesto, tenemos monedas estables, cada vez hacemos más sistemas de pago, tokens de depósito, tenemos una gran variedad de efectivo en cadena. Así que estamos en ese paso. También hacemos muchos fondos de inversión. ¿Por qué? Porque básicamente puedes empaquetar cualquier tipo de activo en un fondo de inversión cuando querés una estructura de copropiedad. Pueden ser fondos grandes, regulados, abiertos, donde puedes invertir y redimir todos los días, como letras del tesoro, fondos de mercado monetario, fondos más pequeños, fondos alternativos para diferentes propósitos. Hay fondos grandes que ya son públicos la mayoría de las veces, por lo ya es líquido, fácil de invertir en plataformas Web 2, pero lo que está llegando poco a poco a la cadena es para la colateralización. Así que lo tokenizás y puedes usarlo en cadena para colateralización o incluso con un equivalente de efectivo. Pero tenés diferentes cosas. Para fondos más pequeños es más porque es difícil encontrar estas oportunidades de inversión. Es difícil entrar en estas oportunidades de inversión como un fondo inmobiliario. Y generalmente invertís y estás bloqueado en este fondo durante 5, 7, 10 años porque el fondo necesita comprar edificios, explotarlos y luego revenderlos. Por lo que como inversionista necesitas esperar 7 años antes de recuperes tu dinero. Lo que cierra la puerta a muchos inversores, todos los que no quieren esperar 7 años. Así que los tokenizamos y proporcionamos más transferibilidad para estos activos, más transparencia, todo es digital, es más fácil entrar y salir para gestionar tu portafolio. Generalmente son fondos, pero también hemos hecho muchos commodities y derechos de propiedad intelectual, por lo que pueden ser cualquier cosa. Técnicamente hablando, puede ser cualquier cosa. Vos decidís qué representa tu token y podemos hacerlo de manera conforme. Porque puede ser cualquier tipo de valores, tokenizado, hay mucho interés por instrumentos de deuda también porque puedes automatizar, es predecible, sabes que tienes una tasa de interés, fecha de vencimiento, etc. Entonces puedes codificar estas reglas y desplegar rápidamente ese activo tokenizado. Depende del caso de uso, pero técnicamente la tecnología está ahí ahora para hacerlo conforme y a escala. Nuestros clientes son cada vez más grandes como proveedores de fondos, gestores de activos, bancos, exchange. Explica el índice. Sí, empezamos con el índice de inflación. ¿Qué es la inflación? Es el costo de vida y cómo tu costo de vida aumenta con el tiempo. Y lo que encontramos es que cada vez más inversores ya no confían en las cifras que obtienen de las instituciones y están buscando una fuente alternativa de verdad. Y a medida que eso cambia, Truflation se convirtió en una voz en el mercado de 4.4 billones de dólares en bonos que se negocian asociados con esa métrica llamada inflación. Así que agregamos 18 o 20 ahora millones de ítems que pusimos en blockchain junto con Chainlink. Y luego hacemos el cálculo con esos datos una vez que han sido verificados para calcular el índice de inflación, validado por varios macroeconomistas alrededor del mundo. Tanto así que ahora hemos sido invitados a ir a Argentina y lanzamos el índice de inflación argentino. Así que agregamos datos, los precios asociados a tu vivienda, tus huevos, tus bienes domésticos, tus costos de transporte, tus costos de alojamiento, etc. Ponemos todo eso, lo calculamos y lo ponemos en la blockchain para calcular el índice de inflación argentino. ¿Por qué? Porque los inversores ahora tienen una fuente independiente de verdad a la que pueden acudir para verificar el costo de la inflación en Argentina y luego decidir si quieren prestar, en qué moneda, cuánto rendimiento necesitan obtener en los préstamos que están dando, etcétera, etcétera. Y eso es más o menos lo que hemos hecho y hemos encontrado que hay muchos otros casos de uso con todos estos datos. Así que la gente quiere crear cualquier tipo de índice con precios del mundo real y eso es lo que estamos encontrando realmente interesante. Crearon un índice y ahora es como un componente para construir índices secundarios encima.
Construimos 12 subíndices al principio solo para calcular el índice de inflación. Creamos vivienda, transporte, educación, salud, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y esos crearon subíndices y ahora lo que eso hizo es que muchos de nuestros usuarios querían saber a dónde va a ir. Así que para identificar a dónde va a ir, necesitamos precios de materias primas, necesitamos datos de cadena de suministro, todos esos otros conjuntos de datos que influirían en el costo de vista. Productos agrícolas. Si eso va a influenciar tu futuro, sabes que el costo del arroz tiene un impacto en lo que pagas cuando vas al supermercado a comprar arroz en la estantería. Entonces, ¿cómo podemos tener todos estos datos disponibles para que las personas puedan confiar en ellos y verificarlos? Y luego construir índices para que tengamos personas que quieran construir un índice carnívoro, vegano, incluso algo loco como el índice de deadlift. No sé si alguien ha oído hablar sobre el índice de peso muerto, donde quieren hacer un índice de empresa Fortune 500 en el que el CEO haga peso muerto, vaya al gimnasio y levante pesas. Y entonces resulta que ese índice ha superado al SP500 en un 40%. Así que si querés comprar algo menos volátil y más sólido, compra el índice de peso muerto, que realmente supera el SP500 en un 40%. No tengo ninguna inversión en deadlift. ¿Haces pesas? Estoy bastante bien. Wow. Eric, ¿qué problema estás resolviendo en todo esto? ¿Cómo en esta especie de componentes de medición de estado? Lo que vemos que funciona mucho es el tema de los créditos ecológicos, como los créditos de carbono. Y ahora ves más cosas como créditos de biodiversidad, créditos de agua limpia, todos estos tipos de cosas. Se han tokenizado desde hace mucho tiempo, pero eso es solo una parte de todo el proceso. Se tokenizan para ayudar a resolver un problema como el de doble gasto o si realmente hubo una compensación que se realizó. Pero el problema que no se está resolviendo es si fue documentado correctamente o si ese crédito de carbono realmente debería existir o no, porque hemos tenido tantos escándalos donde consultores salieron y documentaron el proyecto incorrectamente. Y aquí es donde entramos nosotros. Por ejemplo, trabajamos con fábricas de biochar. Lo que hacen es tomar residuos biológicos, los paralizan y sale biochar. Con ese biochar es como si se atrapara el CO2 y esto te permite o te da derecho a emitir un crédito CO2. Documentamos todo el proceso adecuadamente con datos de sensores que vienen de la fábrica, el producto, los residuos biológicos que entran y el biochar que sale para mostrar básicamente lo que sucedió antes de la tokenización para que el token sea realmente legítimo. Esto es algo que vemos que está funcionando. Quiero hacer una transición aquí porque creo que al pensar en el rol de los oráculos desempeñan un papel en esto. Pero antes quiero profundizar un poco más porque llevo bastante tiempo en el espacio blockchain, siempre emocionado por las posibilidades. Por ejemplo, estoy asesorando un proyecto de bienes raíces, algo que me entusiasma hace 10 años. Pero siempre recibimos esa resistencia de la gente que decía que hay un problema en la última milla. Las blockchains son una gran fuente de verdad cuando tienen un token nativo y todo está en cadena, pero va a estar este activo fuera de cadena, así que estás resolviendo ese problema hasta cierto punto y por lo tanto también los oráculos de una manera diferente, ¿verdad? Pero llegaremos a eso en un minuto. Quiero hablarte a vos. ¿Te consideras una autoridad certificadora? ¿Sos una fuente de confianza? ¿Cómo descentralizás ese proceso del que estás hablando? ¿Cómo das una verdad confiable a esa intersección? Siempre que estés de máquina a máquina, tenés muchas capacidades. Por ejemplo, sensores. Puedes hacer intercambios de claves criptográficas para estar realmente seguro de que fue, de hecho, ese sensor el que publicó este tipo de datos o que otras fuentes de datos son algo así como que nosotros proporcionamos una aplicación de billetera de datos que tiene sus propias claves de firma y sabemos con precisión que estos datos provienen de esta aplicación. Si estamos hablando de imágenes, videos y este tipo de cosas. Escaneos de PDF, pero definitivamente todavía hay un factor humano que puede tener un impacto. Pero lo que siempre nos gusta decir es que tenemos una verdad infalsificable de que alguien intentó, ya sabes, jugar o intentar falsificar cosas.
Es una especie de Big Data, no puedes escapar de los datos de alguna manera. Correcto. Wei, ¿tenés una idea del papel que juega Chainlink? ¿Sabés que es el oráculo preferido para tantas operaciones en el mundo blockchain? ¿Cómo encaja eso en lo que acabamos de hablar? Esta fuente de verdad en el medio de todo. En lo que Chain se ha centrado es en habilitar los casos de uso, hacer el caso de uso tan inteligente como sea posible, tan escalable como sea posible y tan seguro como sea posible. Como mencionó Stefan, aprendimos sobre lo escalable que es tu modelo de negocio porque podemos hacer todo tipo de índices personalizados. Estamos limitados solo por la imaginación, pero ¿cómo permitimos eso? Ahí es donde entra Chainlink. Nos enfocamos en la parte aburrida, hacemos que eso suceda, pensamos en las fuentes de datos, pensamos en cómo diseminar estos productos de índice, ayudamos a pensar en la estrategia de monetarización de datos, pensamos en las fuentes de datos, pensamos en cómo mover los datos a través de diferentes redes para hacerlo más seguro, hacerlo tan fluido como sea posible. Y como mencionó Luke, he estado trabajando con muchas instituciones financieras sobre los fondos, sobre los gestores de activos. Lo que intentamos hacer es hacer la gestión de riesgos, por ejemplo. Ese es solo un ejemplo muy específico, tan eficiente como sea posible, tan accesible como sea posible. Digamos que tenemos un fondo tokenizado y tenemos muchos inversores minoristas mirando los activos, pero probablemente no tienen el mismo acceso que los inversionistas institucionales, probablemente no tienen el portal de inversores para iniciar sesión y ver todos estos informes a nivel institucional. Y también si ese token ha cambiado de manos con mucha frecuencia, porque si hacemos staking líquido o cualquier otra cosa, cada vez tenés que pensar en los problemas de relaciones con inversores. Pero si enriquecemos esos datos en ese token directamente, lo que llamamos registros dorados unificados, eso es también algo en lo que estamos intentando trabajar con la asociación 3643 para que cada vez que el token se mueve, los datos también se muevan. Así que eso reducirá las barreras de entrada para muchos inversores. Tendrán la conveniencia de acceder a los datos que necesitan para su diligencia o para sus cálculos de riesgo o rendimiento. Luego, para el punto de Eric, por ejemplo, podemos ayudar a prevenir un lavado verde, podemos centrarnos en la trazabilidad de esos créditos de carbono, de dónde se originaron, si se han utilizado 2 veces, cuál es el valor actual. Toda esa historia está capturada en el token mismo, así que es un registro permanente de su pasado, de dónde está exactamente. Exactamente, así que con esa seguridad hay más confianza en el mercado y con suerte veremos una mayor adopción. Como por qué la gente le gusta comprar créditos de carbono en mercado secundario. Entonces somos como una especie de habilitador en este ecosistema. Estamos tratando de ver cómo podemos ayudar a otros a construir casos de uso que quieran desarrollar. Y estoy seguro de que todos tienen la capacidad de construir eso, pero la pregunta es, ¿necesitamos construirlo? Porque si tenés que construirlo todo internamente, tenés que sacrificar o quizás hacer algunas compensaciones en la hoja de ruta y no llegar al mercado correcto al momento adecuado. Así que algo en lo que frecuentemente invertimos es en trabajar con nuestros socios, clientes y revisar esas hojas de ruta y ver dónde podemos encajar, dónde podemos mejorar los tiempos y mejorar la experiencia general. Encuentro toda esta área, la complejidad de los datos y hacer que los datos sean fundamentales para el propio token. Es realmente interesante. Pero una de las cosas que la gente me ha comentado es un problema en el espacio Web3, un aspecto particular de los datos y el contrato legal. La idea es que el contrato inteligente me entrega este token y a menudo los derechos están fuera de cadena, son externos y entonces necesito referirme a algún otro lugar y al hacerlo se pierde toda la liquidez y las oportunidades porque, una vez más, los abogados están en medio del proceso. ¿Cómo resolvemos esto? Es decir, ¿es cuestión de envolver esto en el token? Creo que tal vez ambos, Luke y Eric, puedan tener algunas ideas sobre esto. Sí, depende de cómo lo tokenices. Por ejemplo, en el caso USDC, básicamente confías en Circle, que si volvés con tu USDC, ellos te darán dinero fiduciario. Básicamente son sus términos y condiciones. Así que cuando está respaldado por un activo como este, es seguro si confías en el emisor. La mayoría de nuestros clientes crean una estructura legal.
Por eso hablaba de un fondo SPV o cualquier otra forma que adopte. Pero cuando obtenés estos tokens, creas un vínculo legal. Te convertís en un accionista oficial de esa entidad legal y tus acciones en esta entidad legal están en un formato tokenizado. Es un token, pero legalmente sos uno de los accionistas de esta entidad legal. Por lo que si algo ocurre, puedes ir a la corte y reclamar tus derechos. Esto es algo muy importante y además el emisor es responsable, tiene muchas obligaciones de cumplimiento como verificar tu identidad, garantizar tu propiedad, etc. Pero también debe mantener los activos subyacentes de manera adecuada. En finanzas tradicionales tenemos custodios, tenemos muchas cosas diferentes dependiendo de la estructura y el tipo de activo. Tienen diferentes obligaciones, pero deben confirmar que hay un activo subyacente. Si es un fondo inmobiliario, necesita probar que tiene algunos edificios registrados y que es dueño de esos edificios y que se gestionan correctamente. Cuando compras tokens de acciones, tu nombre está en la tabla de capitalización, no en la blockchain. En la blockchain solo tenés una identidad digital, pero puedes conciliar para que tu nombre esté en la tabla de capitalización. Así que garantizamos la propiedad de los activos cuando están tokenizados. Pero para eso necesitamos el formato correcto de token. Si usas un token RC20, no tenés idea de quién posee ese token RC20. Los instrumentos son ilegales en la mayoría de los países o son muy complejos de hacer. Entonces, cuando tokenizas un activo, generalmente necesitas tokens con permisos, tokens que puedas rastrear, en los que puedas imponer estas reglas de cumplimiento, reglas de transferencia, etcétera, para asegurarte de que siempre esté bajo el control y tus derechos estén protegidos como inversor. Eso, sin embargo, ¿cuánto limita la gran promesa de blockchain el hecho de que tengamos que volver a esta estructura de permisos y tener una parte confiable en el medio? Quiero decir, entiendo la necesidad de ello, pero, ¿sabes? La razón por la que a menudo llegamos a este lugar es porque queremos eliminar ese impedimento particular. Veo que estás asintiendo ahí, Stefan. ¿Tenés algún pensamiento sobre este problema en particular? Entonces, hay 1.7 mil millones de personas que no tienen acceso a muchos de los servicios financieros de los que hablamos constantemente e imaginamos tratar de traer a cadena. Así que ese es el número uno. Creo que es un gran problema. Es cómo hacemos que estos productos tokenizados estén disponibles para estas 1.7 mil millones de personas. Hay solo 40 millones de personas que hoy son nómadas digitales. 40 millones de personas que viven en un país a otro, trabajando en la comunidad digital, gastan más de 800 mil millones de dólares solo para sobrevivir y mantener su costo de vida. Ninguno de ellos tiene una factura de servicios públicos, no pueden obtener cuentas bancarias, no tienen calificaciones crediticias, no tienen seguro global. Ninguno de estos productos está disponible para estos ciudadanos. ¿Cómo van a poder acceder a alguno de estos productos con permiso y qué ofrecemos para atenderlos? Solo ese volumen es equivalente al 24% de toda la fuerza laboral de Estados Unidos. Entonces, es un enorme PBI que está ahí, sin explotar. Y hablamos de 1.7 mil millones. Pero creo que el gran problema que tenemos en cripto ahora mismo es cómo atraemos liquidez a cripto. No me importa la incorporación y el desembarque, las rampas de entrada y salida, me importa atraer usuarios y liquidez a estos nuevos rieles que se están construyendo en Particia y en todas estas otras blockchains. Y cuanto más se suma, más servicios de oráculos necesitamos porque necesitamos verificación de precios, habilitar transacciones, billeteras donde las personas puedan interactuar con estos servicios. ¿Cómo construimos estos servicios financieros utilizando estos nuevos rieles modernos? Y creo que ahí es donde fallamos. Todos estos RWA, en este momento, estos bonos indexados y letras del tesoro, están sacando dinero de cripto y dándolo al sistema fiduciario. Estamos usando tokens para comprar USDC, para comprar letras de tesoro y dárselas al gobierno de los Estados Unidos, que nos va a devaluar aún más. ¿Es eso lo correcto? No construimos blockchain para eso, construimos blockchain para hacerlo al revés y para crear eficientemente nuevos rieles financieros rápidos donde haya oportunidades nuevas, más amplias y mayores. Ok, wow, un manifiesto ahí. Entonces, ese problema de liquidez, y sabes, todo en una industria naciente como cripto ya está fragmentado y es pequeño y cuanto más producimos todos estos productos múltiples, más fragmentado y menos líquido se vuelve todo. Pero creo que tenés algunas ideas interesantes sobre cómo unir todo y traer de nuevo la liquidez. Tal vez puedas elaborar un poco.
Absolutamente. Hemos visto muchas tendencias comenzar desde principios de año. Una es que, volviendo al punto anterior, es la cadena privado-pública o permiso sin permiso. Tal vez hace unos años la gente pensaba que había una conciliación de cadenas. Tal vez al final tendríamos una o dos cadenas. Pero en realidad hemos visto lo contrario. Hemos visto miles, tal vez 10.000 cadenas surgir y hay mucha colaboración en cadenas privadas, públicas y consorcios. Y luego, ¿cómo haces que tus datos, que tus tokens crucen cadenas? Será una cuestión clave en el futuro y surgirán muchas preocupaciones de riesgo ahí. Hay muchos obstáculos técnicos. Eso es lo que en Chainlink se ha estado enfocando. Eso es lo que llamamos el protocolo de interoperabilidad de cadenas cruzadas, CCIP. Y hemos estado ayudando a que, sea cual sea la cadena que estemos trabajando, consideremos menos la cadena y más la liquidez, el caso de uso, el usuario final, cómo hacemos que nuestro caso de uso sea más accesible para ellos, más inteligente y más seguro. Y también el punto de Stefan. Creo que el objetivo es traer más liquidez a estos ecosistemas y afortunadamente hemos visto mucha entrada desde principios de año en RWA. Para el activo tokenizado en general he visto como un 188% de crecimiento en el año y en momentos estables particularmente también vemos alrededor de un 30% independientemente de las condiciones del mercado. Así que creo que hay un entusiasmo en la finanza tradicional para mirar a DeFi e ingresar liquidez ahí. Así que somos muy positivos al respecto, somos muy optimistas al respecto y definitivamente queremos continuar apoyando eso. Pero quiero decir, mucho del interés en finanza tradicional parece estar alineado con lo que decía Stefan. Como, genial, podemos tomar mis letras del tesoro y mi fondo de capital privado o lo que sea y empujarlo a tokenización. Y tal vez esa no sea realmente la liquidez que necesitamos. Bueno, hemos visto en particular en cuanto a los tipos de activos mencionados sobre letras del tesoro, creo que eso ha ganado un impulso significativo, tal vez Luke pueda colaborar en eso. Básicamente hay más y más interés en las clases de activos de finanzas tradicionales en el frente DeFi y hemos visto a muchos inversionistas por primera vez mirando a tipos de activos a los que no tenían acceso en el pasado y no saben cómo comprarlos, no saben cómo usarlos, no saben cómo evaluarlos, no saben cómo manejar el riesgo. Y hemos estado trabajando muy duro para llevar esa información al frente de los usuarios de la manera más fácil posible para que puedan tomar sus propias decisiones, hacer su propia diligencia, hacer su propio monitoreo, vigilancia, tal vez puedan calcular su propio rendimiento. Básicamente podemos traer todos esos datos fuera de la cadena a la cadena, tal vez necesiten una calificación crediticia, vencimiento, principios pendientes, valores netos de activos, lo que necesiten lo traeremos a la cadena. En eso nos estamos centrando. Quiero dar la última palabra a Eric. Lo siento, solo quiero decir, creo que está trayendo mucha sofisticación a la industria, así que creo que mucho de este movimiento de RWA ha traído mucha sofisticación a la industria. ¿Alguien ha oído hablar del índice César? Sí, ayúdame. Vos ayudaste a crearlo, ¿verdad? ¿Alguien más? Si estás en Bitcoin, en minería de Ethereum o algo, el índice César actúa como un punto de referencia para el reembolso de cualquiera que participe en ETH con un minero para obtener rendimiento. Y entonces, como minero, voy a superar o no superar eso, pero el inversionista que me da el token obtiene el índice César como referencia. Así que no es una carrera hacia el fondo para todos los mineros, sino que actúa como un punto de referencia. Y eso para mí es un producto genial que se ha creado dentro de la industria, para mejorar la industria. Y creo que necesitamos ver más de eso. Sí, es impresionante. Una última palabra de vos, si no te importa, Eric. Solo quería retomar un poco lo que decía Dewey sobre la incorporación de la corriente principal. Parece que algunos de los productos que estás haciendo van por ahí, pero si pudieras ser rápido, danos una idea de cómo involucramos la corriente principal. En cuanto a lo que me concierne, creo que una cosa es definitivamente permitir que la corriente principal haga más cosas con sus tokens. Me gustan los desarrollos de que más y más puntos de venta ahora en tiendas comienzan a integrar pagos en cripto. Eso es muy bueno, pero también lo que veo que creo que necesita resolverse es que si manejas cripto, ya sea con una empresa o de forma privada, muchas veces el asesor fiscal empieza a verse abrumado con lo que está pasando. ¿Cómo hago mi declaración de impuestos? Y creo que ese también es un aspecto que en finanzas tradicionales, las leyes que tenés que cumplir están un poco más entrenados en el tema.
Sí, resolver impuestos. Eso suena como una buena manera de llevarnos a la tierra prometida. Bueno, un aplauso para el panel. Gracias a todos.